Vox Populi es público que Pemex y la CFE enfrentan una crisis financiera importante, marcadas por pérdidas millonarias y por deuda, básicamente. Pemex se ha dicho, y ahorita Moisés Gómez Reina me corregirá si estoy mal en los datos o precisará las cifras, tiene un déficit de 620,605 millones de pesos. Esto declarado 2024. Además de enfrentar desafíos en producción y en refinación. Y la CFE trae un déficit promedio anual por el orden de los 119,000 millones de pesos. Moisés Gómez Reina, analista político, economista, maestro en Derecho, gracias por ayudarnos a echarle la mirada al contexto nacional. Pemex y CFE, las ruinas del bienestar. Quisimos ser cuidadosos con el título, no quisimos meter la pierna muy fuerte, nada más les pusimos las ruinas del bienestar. Mi querido Jesús, me da mucho gusto saludarte. Igualmente. Voy a tratar de hacer, porque en radio sí. y a veces en televisión es muy difícil hablar de cifras. Sí, señor. Entonces voy a ir haciendo comparativos, ¿no? Por ejemplo, esta semana, a propósito del reporte financiero de la Bolsa Mexicana de Valores, se informó que Pemex perdió 43,000 millones de pesos en los primeros 3 meses del año. Es decir, en enero, febrero y marzo perdió 43,000 millones de pesos. ¿Cuánto es eso? Bueno, por ejemplo, el programa La Escuela es Nuestra en 2024 sí. Contó con un presupuesto de 28,000 millones, es decir, menos de lo que perdió Pemex en los 3 primeros meses. Casi el doble perdió Pemex. Para rehabilitar 172,000 escuelas. Un poco para que lo vayamos viendo. En 2025, el gobierno de México va a invertir en infraestructura educativa 25,000 millones de pesos para 74,000 planteles de educación media superior. Es decir, lo que se invirtió en 2024 en 172,000 escuelas y que se va a invertir en 2025 en 74,000 preparatorias y escuelas de educación media superior es más o menos lo que perdió Pemex en enero, febrero y marzo de este año, de acuerdo a lo que se informó en el reporte de la Bolsa Mexicana de Valores. ¿Por qué se perdió? Los propios directivos de Pemex dijeron que era caída en las ventas, aumento en otros gastos que no especificaron, gastos de administración y pérdida cambiaria. El asunto, Jesús, es que después de los 6 años del gobierno del presidente López Obrador, el presidente denominó en 2019 un programa que se llamaba El Rescate de Pemex. Sí. Y bueno, pues después de aplicar este rescate, muchos organismos financieros a finales del 2024, el año pasado, comentaron que incluso si se vendía por completo el dinero no iba a alcanzar para pagar todas las deudas de Pemex. Pemex tiene una deuda financiera de 2.05 billones de pesos. Con B. Sí, 2.5 billones de pesos. Es algo así como un 4% más de lo que tenía en 2024, que era de 1.9 billones de pesos. Nada más como referencia a Jesús. López Obrador le transfirió a Pemex 2.2 billones de pesos en apoyo. No obstante que le dio 2.2 billones, Pemex reportó pérdidas por 1.8 billones de pesos. Es decir, de los 2.2 billones que le dio, perdió 1.8. Bueno, vamos un poco rápido al tema de lo que dicen los directivos que está pasando. Primero, las caídas de las ventas. En enero del 2025, las exportaciones de crudo de Pemex se cayeron 44%, Jesús. El nivel más bajo desde los registros de 1990, y las ventas a los Estados Unidos, que es nuestro mayor comprador, se cayeron 36% debido a quejas sobre la calidad por el alto contenido de agua y de sal. No sé si te recordarás aquel escándalo de enero, que se cayó con doble L en los medios y se cayó con Y
en Estados Unidos, Jesús. Después, el segundo tema, refinación de gasolinas. Al cierre del 2024, Pemex Transformación, que es la encargada de refinar el petróleo, reportó pérdidas por 585 mil millones de pesos, que es el dato que tú me das al principio. Exacto. Pero nada más en refinación, 8.5 veces más que lo que pasó en el sexenio de Peña Nieto. 16 veces, Jesús, lo que se perdió en el 2024 es 16 veces el presupuesto del Programa Nacional de Infraestructura Carretera del 2025. Es decir, el presupuesto del Programa Nacional de Infraestructura Carretera en México es de 35 mil millones de pesos, y lo que perdió Pemex en 2024 en refinación nada más son 585 mil. Uh-huh. Esto te demuestra que sale más barato importar la gasolina que refinarla. Y te pongo un ejemplo con la refinería de Dos Bocas. La refinería de Dos Bocas tiene un rendimiento mucho más bajo al que se esperó. Había una inversión se hizo una inversión de 400 mil millones de pesos, o sea, casi medio billón, cuando se dijo en el 2019 que costaría 160 mil. Lo que costó la refinería de Dos Bocas, con lo que costó la refinería de Dos Bocas, se pudiese comprar 7 refinerías de Deer Park. Si tú te recuerdas, en el sexenio de López Obrador, se compró una refinería en Texas. Sí, cómo no. Bueno, esta refinería de Deer Park, nosotros ya teníamos el 50% de esa refinería. Carlos Salinas de Gortari, en 1992, compró la refinería y López Obrador la terminó de comprar en 2019, y esta refinería produce 5 veces más que Dos Bocas, pero te costó 7 veces menos que Dos Bocas. Es decir, Jesús, hay un problema en los gastos, en la refinación, en la exploración. Se ha reducido mucho la capacidad de exploración en petróleos mexicanos. Hay un problema muy importante. El gobierno le ha dejado de cobrar impuestos a Pemex, o sea, no solo le ha transferido 2.2 billones, sino que le ha dejado de cobrar, y parte de lo que le ha dejado de cobrar ha convertido a la única parte que era eficiente de Petróleos Mexicanos, que era la de la exploración y la explotación en aguas profundas, y ha reducido sustancialmente su capacidad de explotación. Moisés, tengo que hacer el corte de los 15 minutos. ¿Me aguantas en la línea tantito y regresamos ahorita contigo? Aquí estamos. Moisés, a ver, una duda que me queda un poco para cerrar el tema de Pemex, salvo que tengas algo que agregar. ¿Cómo es posible? A ver, no se está perdiendo lo que tú y yo podamos traer en la bolsa para comprar unas caguamas Miller, ¿no? Se están perdiendo millones o billones de pesos. ¿Cómo es posible que no pase nada? Mira, lo que pasa es que a veces la retórica, la ideología y la propaganda a veces es más fuerte, ¿no? No, sin duda. A ver, vamos a hacer una síntesis. Se te caen las ventas en Estados Unidos. Te aumentan los costos. Es decir, en el discurso de que vamos, ese falso patrimonialismo, ese falso patriotismo, esa falsa soberanía, es decir, vamos a ser autosuficientes y vamos a producir gasolina. Y te metes a una aventura de producir gasolina y resulta que te cuesta más caro producirla que importarla. Así es. Es un malentendido ahorro. Después, te vuelves ineficiente donde eras eficiente. Es decir, México se distinguía por ser una potencia en exploración y extracción de petróleo, de crudo en aguas profundas. Dejamos de hacer eso o lo ineficientamos.
Luego, tienes opacidad en los gastos de administración. Fíjate, le debes 506 millones de pesos a proveedores, Jesús. Sí. O sea, en Campeche esto es una locura, porque aunque debo decir que el gobierno ha hecho el esfuerzo por pagar ahí una parte importante del adeudo, 30% de estos 506 mil millones de pesos, pagó 150 mil millones ahora a mediados de marzo, sigue siendo una deuda. Entonces, creo yo que el tema nos está alcanzando porque es insostenible. Sí. Que en el primer trimestre hayas perdido cerca de 60 mil millones de pesos, cuando, si te me preguntas cuánto es el presupuesto de egresos de Sonora, es 80 mil, sí, pues nada más con lo que hayas perdido en los primeros 4 meses en Pemex tienes el presupuesto de Sonora. Así es. Es un tema que al final te va a pegar en algún lado. Uh-huh. CFE no está tan peor, digamos. Todavía. Todavía. En el reporte igual del primer trimestre tuvo una pérdida de 16 mil millones de pesos, o sea, tiene pérdidas. Sí. Y su patrimonio neto se redujo. También se está aumentando la deuda. La deuda que tiene la Comisión Federal de Electricidad pasó a ser de 526 mil millones de pesos, medio billón. Uh-huh. Y esto se explica un poco por el tema de la operación, pero también si CFE se dedicara a transmisión, si se dedicara a comercialización y dejara de dedicarse a producción, que lo hemos platicado muchas veces aquí en este espacio, producción de energía renovable, si dejase de hacer eso y se lo dejara a los particulares, estableciendo reglas del juego, sería importante. Mira, esto, déjame un poco decirte, el tema tiene que ver con todo este esquema que estamos platicando de la propaganda y que estamos platicando de la ideología y que platicamos de la retórica, ayudan a convencer. Lázaro Cárdenas y la expropiación petrolera, Jesús, sin duda fue para todos una gran fuente de elementos nacionalistas y patrióticos en la formación escolar, en la niñez de todos, ¿no? Y el petróleo representó en una época importante progreso, pues allá en la docena trágica, con Echeverría, con Jolopo, pues te sirvió como pivote para hacer, pues desde infraestructura carretera hasta infraestructura hidráulica como la del Valle de Yaqui, un poco antes. Pero no puedes seguir andando en carretas con caballos en supercarreteras, Jesús, porque el mundo va cambiando. Y un malentendido patriotismo. Parece que no lo entienden ellos eso. Malentendida soberanía te hace invertir dinero en donde no debes invertir. Debes invertir más en seguridad, en salud, en educación, en infraestructura carretera, en garantizar el desarrollo, en estabilidad, etcétera, etcétera, que en cosas que si tú pones las reglas del juego, si tú tienes el pautaje, el campo y las reglas, y que las tribunas y las lleve las tribunas y el público, pues ya lo ponga la gente. Claro. Y aquí lo que creo yo es que pasa igual que este mantra trompiano del MAGA, Jesús, del Make America Great Again, que hace unos meses hizo pensar a un gran colectivo de americanos que era el camino correcto. Uh-huh. Pero la realidad del incremento de los aranceles, el reducir incentivos a organizaciones sociales, el despedir reporteros de la Casa Blanca, pues te provocó de manera inmediata en un estado, en un gobierno, en un país donde las reglas son más transparentes y establecidas, inflación, caída de bolsas, amenazas de recesión, altas tasas de interés, y eso ha sensibilizado al colectivo ciudadano y ha sensibilizado, digo, hay que decirlo, y echó reversa para atrás, esta semana
y la antepasada, cuando Elon Musk decide regresarse a su empresa, cuando despides al consejero de seguridad, cuando le das marcha atrás a los aranceles de la industria automotriz, cuando cambias 5 o 6 cosas, bueno, pues te hace sentir que las cosas van cambiando, Jesús. Oye, Moisés, híjola, cuántos temas, ¿no? Cuántos temas y se nos van a quedar en el tintero. Pues ya a propósito, ahorita que decías de reversas trompianas, también en México hubo por lo menos un frenón en seco con el tema de la ley de radiodifusión y telecomunicaciones. Yo dudo que la vayan a echar para atrás, pero bueno, ya habrá tiempo en otro enlace de hablar un poco de esto. No quisiera que se nos pasara a comentar un poco y que me des tu impresión sobre, pues los puso a girar esta semana el doctor Ernesto Zedillo, el expresidente Zedillo, con un ensayo publicado, una reflexión publicada en la revista Letras Libres. La revista la tituló, o él mismo quizá, México de la democracia a la tiranía. ¿Qué opinión te merece la paliza que les pone el doctor Zedillo y que hizo pues que la presidenta le dedicara también sendos espacios en su morning show que tiene todos los días para hacer propaganda precisamente? Bueno, mira, yo creo que hay que verlo desde las dos ópticas. La primera es, hay una práctica como que reflejo de una ley no escrita, en donde pues muchos presidentes y expresidentes pues no comentan sobre el ejercicio de los presidentes en funciones. Salvo comentarios que ha pasado con Obama en alguna época de Trump o de otros casos, inclusive hasta objeto de la picaresca mexicana, sí. ¿No? Y bueno, me parece que el tema tiene que verse desde dos ópticas. Desde la otra óptica es, Zedillo es un hombre que tiene una bocina muy grande en los Estados Unidos y en Europa. Sí, claro. Entonces, no es lo mismo que allá junto con aquel legendario charalero se pusiera fuera del estadio a gritar, ¿no? Bueno, pues la bocina de Zedillo tiene otros alcances, sobre todo en Estados Unidos, en donde hay una buena imagen de la presidenta. Tú sabes que ha habido una buena campaña de interlocución en medios estadounidenses, y bueno, esto de alguna manera contrasta con algo que está pasando. Segundo tema es que lo que está acusando Zedillo es autoritarismo, y lo que está recibiendo pues es, no estamos hablando sobre lo que está comentando, sino sobre lo que hizo. Uh-huh. Es decir, si Zedillo acusa autoritarismo, ineficacia, ineficiencia, antidemocracia, y lo que recibe es, vamos a investigar unas grabaciones de tu esposa platicando con algún miembro del crimen organizado, vamos a revisar el FOBAPROA o vamos a revisar qué fue lo que pasó, pues me gustaría pensar que está pensando Juan Ramón de la Fuente, que fue su secretario de Salud, sí. o Patricia Armendáriz, que era la vicepresidenta de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y muchos otros que están ahí. Y volvemos al mismo juego de espejos que comentábamos la semana pasada. Yo lo que creo es que esto pues también nos está distrayendo de lo verdaderamente importante. Yo lo que creo es que se ha estado comentando a nivel nacional las fallas. Ayer las reconoció inclusive Ricardo Monreal sobre el tema de la elección del Poder Judicial. Uh-huh. Se han estado comentando la concentración de la votación que se va a dar en algunas zonas del país para elegir algún tipo de jueces en especial, no solo los penales que tienen un alto nivel de riesgo, sino los de competencia económica o los que van a resolver conflictos mercantiles de miles de millones de dólares, serán electos en Iztapalapa. Digo, uh-huh. Ahí valga la contradicción. Ahora sí que de Iztapalapa para el mundo. Sí, es correcto. Entonces, digo, lo que yo creo es que sin texto no hay contexto, dice el clásico, ¿no? Sí, claro. Y me parece que el texto de Zedillo pues te da un poco el contexto de lo que está pasando.
y las respuestas pues te aplican de que a cada acción pues habrá una reacción. Sin duda, sin duda. Y a ¿Eh? propósito de filtraciones, de llamadas filtradas, esta que sacaron de Nilda Patricia de Zedillo, la esposa del presidente, pues vaya filtraciones que le llegaron al maestro Loret anoche a sus manos y las ventiló anoche sobre la línea 12 en tiempos de Marcelo y en tiempos de Claudia como jefes de gobierno, ¿no? A propósito de respuestas. Sí, y las de Televisa también. Sí, Televisa Leaks. Estamos en un año electoral, electoral judicial, Jesús. Sí, oye Moisés, ya para cerrar, sí. ¿Es o será Zedillo para Claudia Sheinbaum lo que ha sido Salinas y fue Salinas para López Obrador? Es decir, ¿será el conejillo de Indias para la retórica, para alimentar a su base, para estar sacando expedientes de esa época, etcétera, etcétera? Seguramente sí. Lo que pasa es que las nuevas generaciones no se acuerdan de Zedillo, no se van a acordar de muchos de ellos. Pero ellos van a ser el contexto. Creo que es el tema. Ese va a ser el trabajo de, ¿cómo se llama este cuate, el que siempre trae la cámara, que se me olvida el nombre? Epi. Epi. Esa va a ser la chamba de ellos, ¿no? Ya no tardará en salir un documental, etcétera, etcétera. Actial, Aguas Blancas, ya verá. Pigmenio. Sí, Pigmenio Ibarra, pues, Pigmenio Ibarra. Ya no tardará. Ya verás, a propósito, Miller, te apuesto unas a que así va a ser. Te mando un abrazo y te agradezco muchísimo, como cada semana, que nos ayudes a ponerle el ojo al contexto nacional. ¿Dónde te leemos? ¿Dónde te seguimos, Moisés? @GomezReina en X, y aquí contigo muy agradecido todas las semanas de tener oportunidad de comentar los temas. Muchas gracias y buen fin de semana. Te mando un abrazo.